Nos regala el Señor otro domingo para estar juntos, para poder estar a la par de ese otro que llegó, conózcalo o no, pero gracias a que ese otro que llegó a la par suya vino, es que todo pasa, porque todos juntos somos la iglesia que Dios está llamando a este lugar para hacer su obra. Así que gracias al Señor por lo que hace en medio de nosotros. Seguimos construyendo la serie, el concepto de legado, armándolo a pedacitos y bloques de diferentes formas en que se dejan legados. Vamos a hablar hoy de la forma más natural, estándar de dejar legado, que todos sabemos de ello porque cada uno de nosotros pertenece a una familia. Pero vea esto que quiero que lo reflexionemos y que lo pongamos como base de lo que vamos a hablar hoy. Usted y yo somos legado. Nosotros somos legado. Todos somos parte de un legado y dejaremos un legado. Démonos cuenta de ello o no. Heredar es parte de lo que somos. Usted y yo somos la grada en la escalera, el eslabón en la cadena, esa nota en la gran sinfonía, la chispa en la hoguera, una gota en el río, la piedra en la catedral. Nuestro silencio o nuestro acto heroico, todo esto sumará de alguna u otra forma al legado que usted y yo somos. Todos somos legado. Todos pertenecemos a una familia. Estoy, a partir de lo que veo acá, completamente seguro de que si tuviéramos un momento y conversáramos unos con otros, de dónde eres, dónde estás en este momento, con 2 o 3 palabras empezamos a ubicarnos por nuestro acento, por la forma de hablar, inclusive por el color de la piel, la forma de nuestro cabello. ¿Cuáles son los orígenes? Esos orígenes se delatan en nuestras características que nuestras familias, cultural o genéticamente, han depositado por nosotros. Esa forma de hablar, ese hoyuelo que me hace sentir tan orgulloso dentro de mi barbilla, ese carácter explosivo o el espíritu aventurero, todo probablemente nos apunta a algún ancestro. Esos ojos tapatíos, decía aquel mexicano, de que la mamá muy orgullosamente decía: es que Federico no es feo, es idéntico a Kiko. Recordará usted aquel episodio que a todos en algún momento nos pasó en la vida real. Igualito a su abuela, igualito a su tía, igualito a su tío. Mejor no me hubiera dicho, porque cuando lo conocí dije yo, soy igual a ese. Me hubiera reservado el dato y yo saco mis propias conclusiones. Pero todos formamos parte de una familia y la mayoría de nosotros poco podemos hacer para decidir qué es lo que estamos heredando. Eso viene en la ruleta genética que se sorteó y a nosotros pues nos tocó sin mucho pedir, sin mucho escoger. Mis hijos me reclaman a mí: papi, usted me heredó los males de sus ojos. Ya a los 15 o 14 andaban ellos con sus anteojos. Desear a uno solo heredar lo bueno y no lo malo. Pero eso es algo difícil de hacer. Número 1, porque no hay mucho que quede a veces en nuestra decisión a la hora de heredar. Y número 2, porque ¿qué es bueno y qué es malo? Tampoco es fácil decirlo. No es tan fácil, no es tan ligera la respuesta. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Deseáramos transmitir solo lo bueno? No. Pero tenemos a veces esos idearios mentales en los cuales pensamos: si yo hubiera nacido en tal lugar, si yo hubiera tenido tales condiciones, si yo fuera rico, como decía aquella canción. Yo a veces me digo: ¿qué tal hubiera sido si yo hubiera nacido en la realeza? ¿Cómo sería yo? ¿Cuál sería mi yo real? Así que con esas condiciones cualquiera lo hace, porque tenés la mesa servida en platón, en bandeja de oro. Pero tal vez vuelo muy alto. Digamos, si hubiera sido un empresario de Medio Oriente, turco, de esos de las novelas que maneja los negocios por todo el mundo y peinado diferente, a veces hubiera sido yo, ahí sí la hubiera pegado, ahí se la hubiera volado, ahí la reviento, porque tengo las condiciones que no tengo ahora. Pero tal vez bajo más y digo: no, estoy aspirando a mucho. Lo mío en realidad pues es más natural, es ser libre, es andar por los bosques como un espíritu libre, que nada me ate, nada me atrape.
Todos tenemos historias. Están tomando fotos para los memes, yo sé, pero bueno, me expuse adrede. Todos tenemos un diario que decimos, si tuviera o no tuviera, si hubiera heredado o no hubiera heredado, que más alto, que más bajo, pero permítame decirle, no es tan sencillo, porque las herencias están compuestas más que por estas características estrictamente físicas. Hay unas que son de condiciones económicas, de condiciones de carácter, de condiciones de buen o mal carácter. ¿Qué es lo que heredamos? No es tan fácil cargar con ello. Hace poquito encontramos la historia de estos dos personajes que quiero mostrarle de la vida real, ya no de mi imaginación. Si usted hubiera nacido príncipe, quizás hubiera estado muy satisfecho, pero Harry decidió no tener nada que ver con la casa real de Inglaterra, la más grande tal vez ahorita. Dijo, no quiero nada que ver con ello, y echó a un lado el legado de su familia. Y el otro caballero que está a la par, qué difícil ser Juan Pablo Escobar. Cargar ese apellido 30 años después de la muerte de su padre le cierra muchas puertas y le hace muchas complejidades en su vida. Todos tenemos una historia. ¿De dónde es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su origen? Yo soy de los barrios del sur. La etiquetota grande de los barrios del sur, aquí en Costa Rica por lo menos. La suya es del barrio del norte, del oeste. Sos de pueblo, sos del litoral, del norte. ¿De dónde somos? ¿Cuál es el origen de su familia? Todos tenemos una historia que contar. Un barrio donde jugamos, donde aprendimos nuestras mañas, de donde sacamos de nuestra cultura, de nuestro contexto, quizás las características más importantes de nuestra vida, pero también los defectos más grandes. Hoy, a la luz de José, María, Jesús, la familia de vida, vamos a aprender cómo poder estudiar, entender, apreciar, valorar ese paquete familiar y ese paquete contextual en el cual hemos nacido. Porque somos un eslabón de una cadena muy grande de legados que se vienen dejando, y hay que descubrir qué es lo mejor que podemos transmitir a esta otra generación, que tal vez no sea lo mejor que no le puedan transmitir, y decirle, Señor, ayúdanos a hacer esta tarea bien hecha. Para hacerlo, te propongo una pequeña oración muy breve, para que sea Él el quien dirija lo que suceda desde acá. Aquí estamos, Señor. Nos convoca siempre tu palabra a hablar a nuestro corazón, y cae tu palabra como una lluvia, Señor, como un rocío, y nosotros somos la tierra, y cuando cae en nuestro corazón hace algo. ¿Puedes hacer algo en esta mañana en nosotros? Si tú que nos conoces, y tú que conoces nuestros orígenes, nuestra lucha, nuestra batalla, ¿puedes hacer algo aquí? Estoy seguro que sí. Háblanos, Señor, y permítenos descubrir quiénes somos en ti, amar lo que nos has dado y aprender a legarlo con gratitud. En tu nombre, Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Mateo, este verso que ve usted en su pantalla. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para todos los que hemos pasado por la experiencia de ser padres, entendemos que no es algo sencillo. Ser papá no es algo fácil. A usted no se le explican muchos detalles y siempre hay muchas preguntas. Yo me caso con Susi como a los 25, ya estábamos relativamente avanzaditos, no muy mayores, ya estábamos con nuestros años para decidir casarnos. Lo decidimos muy sabiamente, hicimos nuestra agenda de viaje que uno hace cuando emprende un camino de una experiencia, aventura en pareja, y dijimos, 3 años solo nosotros, no sumemos a nadie más a este bote. 3 años está bien, ahí la jugamos nosotros, nos conocemos, disfrutamos en pareja, pasamos un buen rato juntos, paseamos, fortalecemos nuestras relaciones y demás. No puedo precisar el detalle que fracturó ese plan que teníamos. Quizás pudo haber sido mi suegra, que ya goza de la presencia del Señor, que decía, Gustavito, ella amaba a los hijos, tuvo 8 y no sé cuántos nietos. A la semana de casados, ¿y para cuándo viene el suyo? ¿Para cuándo? Tranquila, suegrita, todo hace tiempo, no me presione porque yo me pongo nervioso cuando me presione, no me presione. A los 3 meses, no a los 3 años, ya venía de camino
una chica. Recuerdo como que si fuera hoy en San José, fuimos a un laboratorio, nos dieron un resultado de examen, lo abrimos, vimos acá, positivo. Nos montamos en un bus, como vivíamos en los barrios del sur, salimos de ahí de la caja, por 7 cuadras, hasta que llegar a Plaza Víquez, no hablamos nada, mi esposa y yo. Paralizados así. En un momento nos volvimos a ver a los ojos. Vamos a ser papás. Sí, vamos a ser. Respiramos y empezamos a hablar y dijimos, gracias a Dios, vamos adelante, vamos a hacerlo. Nos motivamos, seguimos y por allá está mi chica de 21 años, que ha sido uno de los más grandes regalos que he recibido, con mi chico de 14 también. Y qué bien se dice 21 años después. Pero en ese momento, ¿cómo pesaba? Era una situación que te movió al piso. A pesar de la edad, te movía al piso. Cuando vemos la Biblia, llegamos a la palabra del Señor, entendemos que la palabra del Señor, una clave que tiene para entenderse, es que la clave es una clave biográfica. No importa si el libro que estamos leyendo es de poesía, o es de profecía, o es un libro histórico, o un libro normativo. Cuando sea la forma de la estructura del texto, en el fondo, la clave de la interpretación de la Biblia es biográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de todo lo que se escribió habían vidas de personas, de comunidades que estaban viviendo algo, dejaron escrito su legado ahí, y nosotros que vemos nuestra vida, nuestra propia biografía, nos vamos con nuestras cosas que nos pasan a la Biblia y preguntamos cómo hizo esa gente, cómo las vivieron, cómo resolvieron. Y entendiendo la Biblia en esa clave, estas historias que vivimos las comparamos y aprendemos. Yo comparo mi historia, la de mi esposa, con lo de José y María. Poco distintos. A José y María no se le apareció una persona de laboratorio con gabacha, pero sí se le apareció un tipo muy grande, muy fornido, con una gabachota blanca, y les dijo en visión y en sueño a José y a María: felicidades, van a ser padres. A diferencia de nosotros, no se lo dijo 3 meses después, se lo dijo 9 meses antes a unos chicos de 15 y de 22 años. Van a ser padres. ¿Cómo se come eso? No solamente ahí, tenían mejores ultrasonidos que nosotros, porque ya sabían que iba a ser niño. Imagínense, nosotros tenemos que esperarnos. Ya sabían que va a ser niño. Felicidades, el niño. Van a ser muy bien. Y José, solo decirte algo. Usted no va a ser el papá. Bueno, sí lo va a hacer, pero no son sus genes. No se preocupe. Son buenísimos los otros que tenemos. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo digiero eso? A esa edad, si nos trasladamos emocionalmente, mentalmente a ese momento, te dan esa noticia con 15, piénselo, piensen en alguien de 15 años, con 22 años, piensen eso. ¿Cómo trabajo eso? Si ya sabemos que no es fácil ser papá, no hay un manual para que te lo digan, de esta forma se tiene que hacer. Pero topas, ahora no solamente que tienes que construir tu legado de forma sorpresiva, sino que el legado que tienes es cultural, porque lo que te están diciendo es que el que van a ser es el Mesías. Todo el país espera que este chico nazca. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se cría un hijo? No lo sé. ¿Cómo se cría un Mesías? Mucho menos. ¿Cómo se puede resolver esto? Pero empezamos a aprender de José y María justo como tomaron la decisión, obedeciendo. Y así tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Lo he dicho alguna vez desde acá y lo seguiré diciendo. Hay que aprender a obedecer. A mí el Señor me habla cuando me pone en el corazón la imagen de una persona, el nombre de alguien que conozco. Sé que inmediatamente yo tengo que ir y llamar a esa persona. Lo he aprendido al pasar de los años, mandarle un mensaje, decirle cómo estás. Porque algo está pasando cuando me llega aquí. Y me ha dolido las veces que me ha llegado esa imagen de la persona, el nombre de esa persona a mi cabeza, y no le he llamado porque meses después me di cuenta que necesitaba en ese momento hablar con alguien, recibir esa oración. Hay que ser obedientes. Si Dios te lo dice, ya. ¿Cuándo se hace? Ya, como hicieron ellos. Les dieron la noticia y dijeron: vamos a ser papás. No sé cuántas cuadras caminaron, pero dijeron: vamos a ser papás.
el texto, usted ya lo conoce, la historia ya la conoce. Decidieron y apapacharon esa decisión, nos vamos con todo. Bajaron a Belén, nació el chico. Los biblistas, los historiadores concuerdan en que ellos decidieron trasladarse de Nazaret, ese lugar recóndito, perdido allá en el norte del reino, y bajar hasta Jerusalén. Y allí contactaron con familiares más cercanos que vivían en Jerusalén para empezar a hacer su casa ahí. Y todo suena muy razonable, porque ¿qué papá no quiere lo mejor para su hijo? ¿Qué papá no dice, si yo no tuve esto, mi hijo lo va a tener? Estudia en la mejor escuela, en el mejor colegio, en la mejor universidad, aprende a hablar inglés, aprende a hablar portugués, mandarín, de todo lo queremos poner a hablar. Ahí tiene que estudiar para que tenga lo que yo no tuve. Ellos son papás como usted y como yo. Va a hablar arameo, Jesús va a hablar hebreo, este chico va a aprender a hablar griego, lo que tenga que hablar lo aprende. En el centro teológico, cultural y político de este país, ahí es donde se cría un Mesías. Y voy a hacer lo mejor, decía Jesús y decía María, para crear a este chico ahí, que se codee con los grandes. Y el plan suena bien, usted y yo lo hubiéramos hecho, es razonable. Todo marcha muy bien, inclusive llegaron unos dignatarios de otro país. Fueron a hablar con Herodes, los mandaron para acá, les trajeron oro, incienso, mirra. Y uno dice, wow, me imagino José diciéndole a María, ¿ves? Te lo dije, aquí es donde teníamos que estar. Ya nos visitan, tenemos hasta visitas internacionales. Ya Herodes sabe quiénes somos, ya está conociendo nuestro nombre. Ya nos van a empezar a hacer una voz populi. Nosotros somos los que estamos criando al futuro Mesías. Y todo muy bien hasta que, como dice don Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y lo que parecía una muy buena decisión se tornó en una decisión muy trágica. No habían tardado en salir los sabios de Oriente cuando el lunático de Herodes se le ocurre decir, si aquí hay un legado es el mío, y que a nadie se le ocurre inventarse algún Mesías por ahí, porque lo que va a quedar aquí en este trono es mi sangre y no otra. Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en un ataque de locura. Nuevamente pregunto, ¿y eso cómo lo dijeron? Pienso que estoy haciendo lo mejor para criar a mis hijos. Pienso que tomo las mejores decisiones y hago el mejor esfuerzo para darles las mejores condiciones. Y de pronto la vida me hace y me deja en otro lugar. Y yo estaba haciendo lo mejor. Y estuve así de perder la vida del Mesías que me la habían dejado a mí en cuido. Tuvieron que salir de Jerusalén al lugar menos apropiado para crear un Mesías, a Egipto. Ni siquiera es culturalmente aceptable que estuviera allá en ese lugar de paganos. Huyendo salieron. Y no solamente esto, el dolor que trajo esa decisión queda grabado en Mateo capítulo 2 con este verso que véalo usted en pantalla. Se oye un grito en Ramá, un llanto y gran lamentación. Es Raquel la que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque sus hijos ya no existen. Esta historia es cruda, es gruesa, quizás porque a veces la vemos en Navidad con los vientos alisios y los tamales, no entendemos lo complicado que fue que Jesús creció con otros chicos e iba a la misma guardería con ellos, jugaban con los mismos bloquecitos de madera para armar figuras. María hablaba con otras mujeres mientras criaban a Jesús y les cambiaban los pañales y lavaban las mantillas de ese momento, y muchos de esos chicos murieron. Se les apagó el legado a esas familias en ese momento. ¿Cómo se vive eso? Es traumático. Mi asombrosa decisión no solo estaba afectando mi familia, sino la de otros. Esa es una biografía que muchas veces hace eco con las de nosotros. ¿Cuántas veces creemos estar haciendo lo mejor y haber tomado las mejores decisiones para darnos cuenta que algo está saliendo mal? Llega esa noticia, está tu chico, tu chica, lo vieron por allá consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente. ¿Qué hice mal? ¿Cómo se está cambiando? ¿Dónde me equivoqué? No solo a usted le pasó a ellos, quizás la familia más relevante de toda la Escritura. ¿Y qué hicieron? Nuevamente aprendemos de ello. Se mantienen firmes,
Cuando muere Herodes, salen de Egipto, se trasladan nuevamente ya no a Jerusalén. Había mucho odio y dolor ahí para volver ahí. Vamos a Nazaret. Y en Nazaret empezaron a hacer otra vez, a reconstruir el sueño. Porque quiero dejarle esta palabra a usted. Si usted recibió su sueño en Nazaret tiene que aprender a vivirlo. Si usted recibió su sueño, su visión en Nazaret, ahí tiene que empezar a vivirlo. Quizás pensamos, como yo lo veía en mis imaginaciones, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera estas condiciones, sería lo mejor. ¿Sabe qué? Dios no ocupa de esas fantasías que uno tiene en la cabeza para hacer los milagros que Él quiere hacer en las vidas de sus familias y las mías. En el lugar en que Dios los llamó, con la etiqueta que tenga el barrio donde usted se crió, o la etiqueta que tenga inclusive la familia, o usted mismo, ahí el Señor empieza a trabajar el sueño y a formarlo. Y lo dejamos en manos de Él y pasan maravillas. Aprendemos de ellos que dijeron, perdimos casi 4 años allá en Egipto. Tenemos que enseñarle a este chico que él es judío, que esta es nuestra fe. Y la Biblia narra, Mateo capítulo 2, que bajaban todos los años de Nazaret a Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén, enseñándole a él que todos los años se peregrinaba ahí, a formar nuevamente la fe, a hacer lo que usted hizo hoy. Y qué bueno que lo haya hecho. Traer a sus chicos allá a la pastoral, eso es legado. Vi una chica por allá sentadita pintando, creo que en esta fila, con enaguas, unos zapatitos amarillos, pintando algo. Y dije, qué bueno que está aquí. Aquí es donde tienen que estar los chicos, aprendiendo la fe de los padres. Y si nosotros no los traemos, ¿quién los va a traer? Y si no los bañamos en la mañana para que se vengan, ¿quién los va a bañar? Y si no venimos el jueves cuando tenemos este salón lleno de chicos, ¿quién va a traerlos? ¿Y quién les va a traer la fe? Nos toca, papás, a nosotros transmitirla con actos constantes de repetición y decirles, de esto trata. Ellos lo hicieron muy bien, bajaron a Jerusalén. ¿Sabe usted la historia? A los 12 años, cuando Jesús llega a los 12 años en esa peregrinación comunitaria, se devuelven y no aparece. Corren José y María y encuentran a Jesús sentado con un montón de viejos barbudos, un chiquito de 12 años, como un pececillo en el charco. El lugar más feliz para Jesús en ese momento era estar hablando con ellos de la Biblia. Hablaba de la Biblia así, los tenía embelesados, impresionados. Y llega José y María y le dicen, disculpe, ¿qué pasó? Y Jesús, con la verbosidad que tenía ya a los 12 años, responde, tranquilidad. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Hemos usado inclusive este pasaje para predicar y es válido. Pero desde la perspectiva del contexto que estamos aprendiendo hoy, ¿cómo se sintió José cuando le dijo eso a Jesús? Yo que José digo, opa, que yo sepa, yo soy su padre. Estoy pintado aquí porque estos no son mis negocios. Lo mío no es esto, de estos barbudos. Eso dolió. Estoy seguro que a José le dolió. Porque en mi biografía recuerdo que cuando yo tenía 4 y 5 años, estaba sentado con mi hermano en la sala pequeña de mi casa, viendo el televisor. Los pitufos estaban pasando en ese momento. Llega mi papá del trabajo, se sentó cerca del televisor y cambió el tele. Solo los experimentados sabrán por qué hago este movimiento para decir que cambió el tele. Y nosotros los reaccionamos como minions. Papi, ¿cómo se le ocurre quitar? Y seguro nos veíamos muy graciosos y mi papá se rió y pensó que era una broma graciosa y puso los pitufos y al ratito los quitó otra vez. Y otra vez los brincando nosotros. Ay, ¿cómo lo quita? Y otra vez lo puso. Lo hizo una tercera vez y apareció Gustavito y dijo, vamos a poner orden aquí. ¿Quién es el que manda en esta sala, en este tele? Me levanté, 4 o 5 años, no más que eso. Vuelvo a ver a mi papá y digo, ojalá tuviera un papá que me dejara ver los pitufos. A hoy me recuerdo 2 cosas que aprendí ahí, de mí mismo, con 4 años. La cara de mi papá se demudó de risa,
Se le apagaron los ojos, los labios, cambió en seriedad, puso los pitufos y se fue. Y dije, gané, y me sentía orgulloso de que había ganado, de que había puesto orden de quién ganaba ahí. Y también vi que se sentía mal, pero en mi corazón luchaba el orgullo de haber ganado versus lo que se había movido en el corazón de otra persona. 4 o 5 años. Las mamás todo lo ven. Vio lo que pasó. Nos dejó completar el capítulo de los pitufos. Cuando termina me dice, su papá no se siente muy bien, sería bueno que vaya a hablar con él, está allá atrás. Ya yo trago porque sé que algo había pasado, lo había detectado. Me voy al patio, lo veo, lo recuerdo como que si fuera hoy. Miraba hacia el poniente, veía el sol ponerse y yo llego y lo veo y le digo, papi, en realidad no quería otro papá, es que solo quería ver qué le iba a hacer Gárgame la pitufina. Solo, no era otra cosa, no quería algo más. Y empecé a excusar las palabras que salieron, pero aprendí algo más, que cuando una palabra se tira, ya daña. Me agarró la cabeza, me dijo que todo bien, pero yo sabía que algo más había pasado. Yo no sé qué se movió en él, pero algo se movió con esa frase. Me voy a la historia de José y yo no sé qué se movió cuando le dicen, estos son los negocios de mi padre, pero aprendo algo de José. Que aunque algo se le moviera, y estoy seguro que se le moviera a él, lo que recuerda es una sola cosa. A mí se me apareció un ángel en un sueño y me dijo que yo iba a ser el papá de un Mesías, y no tengo un carajo idea de cómo se es papá ni cómo se es papá de un Mesías. Pero la tarea que me dijeron es que yo tengo que criar a este chico, y no soy un barbudo que sé nada de Biblia, y no tengo familia que tenga plata en Jerusalén, no tengo contactos políticos para darle lo mejor que pudiera darle. Lo único que sé es que tengo un martillo, un serrucho, un palo y un pico, y con esto voy a criar a este chico. Y voy a ir allá con lo que el Señor me dio y lo que tengo en mis manos, y no lo que no tengo, para hacer la tarea que me fue asignada. Hombres, para nosotros nos han heredado abuelos, papás y quizás hasta nosotros mismos patrones de huir cuando la cosa se pone fea, de salir corriendo. Y quiero decirle algo con la autoridad que la Biblia nos dice y que tenemos que obedecer todos: hay que quedarse y estar presentes. Hay que quedarse y estar presentes. No más huir. Y apapachó José, ¡pum!, y dijo, este es mi trabajo. Salió con Jesús, subieron. 18 años de silencio se registran en los evangelios. Mucha especulación innecesaria de esos 18 años. Lo que pasó ahí fue un papá que empezó a criar a un chico. Me los imagino, adolescente, aprendiendo el negocio del papá. Jesús, José caminando. José le dice, detente Jesús, mira aquella casa que está allá, ¿la ves? ¿La ves? Jesús, sí papi, ¿qué veo? Está como medio torcida, le decía. Sí, ¿por qué crees que está torcida? ¿Entiendes? No sé, será una ilusión óptica, no sé papi, ¿qué es lo que tiene mal? Vea las bases, le decía a Jesús, y Jesús, ay sí, mira, como que hay mucha arena ahí. Justamente hay mucha arena. ¿Qué te he dicho, Jesús? Las casas que hacemos en nuestro negocio, las que le damos a nuestros clientes, se hacen sobre la piedra, papi. Voy a anotarlo. Y Jesús tenía una libretita de carpintero, y anotaba, cada vez que hacemos una casa tenemos que hacerla sobre la piedra, porque si la hago sobre la arena, el río viene y la bota. Y anotó. Listo, pa, y se iban. Caminaron a otro negocio, vieron una casa por allá. Ya vengo, voy a ir a hablar con el cliente. Jesús se quedó ahí jugando bola, como son los adolescentes, ¿verdad? Pateando, comiéndose una hamburguesa, lo que sea. Y al rato viene el papá todo enojado, zapateó. ¿Y qué pasó, papi? Pero no íbamos a hacer el negocio con aquel señor. Nada vamos a hacer con él, jamás. Pero yo pensé que tiene el material, ¿por qué no hacemos el negocio? No podemos, Jesús. ¿Y por qué? Mira,
Te explico. Ponga atención, en la otra no se quede jugando bola, porque este negocio le va a quedar a usted. Me dice que vamos a hacer una casa de 2 plantas y ahí hay material solo para una. Me dice que el año que viene completamos la casa y que me da el salario para mis jornaleros. Y yo le dije, nunca jamás. Ellos comen todos los días. Y usted no sabe cómo está esto del imperio. Con este nuevo César Trump que está subiendo los impuestos para todo el mundo. Esto no funciona. Esa plata que usted tiene es una ilusión, no va a llegar. Nadie que empieza un negocio, póngame atención Jesús, nadie que empieza un proyecto lo empieza a hacer si no sabe que tiene el dinero y los recursos para terminarlo. Nos vamos. Y Jesús sacó su libreta de carpintero. Nadie puede empezar a hacer un proyecto si no tiene los recursos para terminar. Y si usted empieza a leer las parábolas de Jesús, la manera en que él hablaba, cómo trataba a sus discípulos, cómo hablaba con ellos, cómo les cocinaba un pescado. Tengo un cuñado que trabaja en construcción. Cuando le va muy bien, les compra un buen desayuno a la gente de construcción para motivar al equipo. No sé cuántas veces José se hizo unos pescaditos para motivar a los jornaleros, y en una le tocó a Jesús cocinar pescados para que la gente llegara a trabajar motivada. Y usted lee a San Juan 21, Jesús levantándole el ánimo a sus discípulos. ¿De dónde lo aprendió? Él se quedó con el negocio y no lo soltó. ¿De dónde lo aprendió? ¿Sabe? Nuestros sueños y fantasías, si hubiera nacido, si hubiera estado, si hubiera tenido, en la realidad, sé que miramos muchas veces a Zapote, a la Asamblea Legislativa, a la Corte, y tienen su parte, esos centros grandes de poder para resolver situaciones que pasan en un país como el nuestro hoy. Pero ¿cuántas veces miramos a nosotros, a nuestra propia historia y responsabilidad y decimos, ¿sabe? La bronca pasa cuando yo me doy cuenta que en el negocio que yo tenga, no sé cuál es el suyo, enfermero, doctor, abogado, o es chofer de bus, de Uber, cajero en un banco, tiene su negocio propio. Cuando hacemos eso que tenemos en las manos con toda la integridad y con toda la honestidad, cuando no aceptamos chorizos y somos correctos en lo que hacemos, cuando no nos metemos en negocios sucios porque después nos llegan a disparar en el barrio, en la casa donde vivimos, cuando en realidad asumimos el trabajo que decimos y vemos que hay ojos que nos están viendo y son la otra generación, y lo que hagan nosotros ellos harán, y decimos, Señor, con lo que me diste, con la pala y el pico, el serrullo y el martillo, yo voy a criar la próxima generación. Si José lo pudo hacer y creó un nuevo Mesías con las herramientas más básicas, le garantizo que usted tiene lo necesario, y yo también, para darle lo mejor a nuestra nueva generación. No ocupamos algo más allá. Lo que tiene en sus manos, con eso se hace el milagro en el lugar donde está. Vea esta imagen que quiero mostrarle. Vamos a ir avanzando un poquito. Esta imagen me la enseñó el jefe de mi trabajo. Estábamos en una reunión y le digo, qué linda pintura, la tiene colgada en la casa. ¿Cuánto le costó? ¿Dónde la compró? Y me dice, no, yo no la compré, la pintó mi esposa. Ah, qué bonito. Me contó un poquito de la historia de la pintura. Ellos son pastores en comunidades Viña, han sido pastores de parejas en comunidades Viña, y me contó que su esposa hace unos 20 años recibió un mensaje del Señor en el cual él quería transmitirle que esta que ven en pantalla, que es su familia, fuera representada como unas vasijas a raíz de la lectura de Jeremías capítulo 18, que dice de esta forma, quiero que usted lo vea conmigo. Levántate, le dice el Señor a Jeremías, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te voy a comunicar mi mensaje. Entonces bajé, dice Jeremías, a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Me explicaba doña Patricia Walker
señora que hizo estas pinturas, que ella recibió del Señor. Esta es tu familia. Y sé que estás preocupada por ella. Y sé que a veces sientes que no puedes, que no tienes la fuerza para salir adelante, para trabajar, para sacar los resultados. Hay uno que es el alfarero. Él es el dueño del barro. Él sabe que pierde forma y vuelve a tomar el mismo barro, no otro, el mismo barro para darle forma otra vez. Tu familia está en mis manos. Wow. Me pareció tan impactante, no solo por la pintura, que es muy agradable la que vimos, no solo por la historia de doña Patricia, sino porque celebrando el fin de semana, conmemorando el fin de semana del Día de la Mujer que tenemos en este momento, me llama muchísimo la atención el poder de percepción, de sensibilidad espiritual que Dios depositó en el género femenino. Esa capacidad de poder relacionar, acercarse, ser sensibles, que lo vimos en el Evangelio a lo largo de todos los momentos en que aparece María, con tacto y sensibilidad, construyendo lo que era difícil de construir. Y tomando esas imágenes que aparecen en el corazón y tal vez no solo plasmándolas en una pintura, sino plasmándolas en ese proyecto familiar que a veces parece que se sale de las manos, pero es del alfarero, y ese es el mensaje. Pensé en apoyar mi mensaje para hablarle a ustedes, damas, buscando biografías de mujeres. Me encontré muchas que están en los anaqueles de los libros de la historia y otras que no están porque así ha sido la historia contada, pero deberían estar. Pero me decanté por conversar sobre en mi legado la persona que me ha marcado del género femenino lo más grande que yo entiendo y la fuerza que descubro que hay en ustedes. ¿Quién es mi madre? Ella nace en Buenos Aires de Punta Arenas, zona sur de Costa Rica, cuando no eran piñeras, cuando eran pastizales y un lugar lleno todavía de mucha selva. La escuela le quedaba a ella como a 3 horas, ida y vuelta todos los días. Le apasionaba el estudio y era difícil. Pero la vida se le complica porque el abuelo empieza a degenerar en un vicio de alcohol que hace imposible vivir con él. Así que a los 16 años tiene que salir mi mamá de su casa, ir a buscar alguna vida en Berceledón o por allá. Pero el abuelo sigue lastimando a la familia, así que se envalentona, se empodera. A los 18 años entra solita a la casa, saca en una noche de lluvia y oscura a su mamá y a sus hermanos menores que estuvieron así de morir en la estadística que se contaba desde aquellos tiempos en los 60s. Tuvieron que dormir en potreros hasta poder llegar a un lugar seguro. Tuvo que trabajar un tiempo para darle de comer a esa familia que había sacado, su propia familia, y después continuó su vida, se vino a San José, nos tuvo a nosotros, crecimos en familia, y ella, que amaba el estudio, nunca se le había ido la chispa de estudiar. Así que cuando yo entro a la escuela, mi mamá entra al colegio nocturno y empezamos a estudiar al mismo año. Ella con sus 30, siendo mamá y tratando de criarnos, y nos graduamos juntos. Yo me gradué de la escuela y ella se graduó del colegio. Yo naturalmente pues paso al colegio y mi mamá dice pues me meto a la U. Se fue a la escuela de orientación de la UCR, ya casi con sus 40 años, era la más grande de la clase. La querían mucho todas las chicas de 20, era como una profesora más, pero estaba estudiando como una estudiante. Yo me gradué del cole, mi mamá se gradúa de la U con su título, ya trabajando, ya estudiando, formando y sacando la carrera. Y yo, muy bien hecho, mami. Yo me meto a la U. Se mete a sacar la maestría. La señora quiere seguir estudiando. Me graduó de la U y ella saca su maestría y sigue creciendo y trabajando y explorando y nunca dejó que ese sueño se apagara. Y aprendo de ella lo que sé que cualquiera de ustedes probablemente ha sido la historia de su vida, de su mamá, de su tía, de su abuela. Esas historias a veces que no aparecen en los registros históricos de la Biblia,
de la Biblia, perdón, de los libros históricos de nuestros países, pero que construyen las sociedades que nosotros tenemos. Si le diera el micrófono a todos los que están acá, saldríamos a las 12 de la noche más contando las historias de valor, de fortaleza, que las damas acá presentes y las ausentes han sembrado en nosotros, y por eso estamos aquí. Así que honro esta historia y he sido privilegiado no solo con mi madre, mi esposa, un corazón de oro, y mi hija, que me sorprende cada día, me hablan mucho de esa fuerza que el Señor puso en ustedes. Quiero ir cerrando con una breve historia, porque hablamos mucho de familia hoy, pero entiendo que estos contextos delegados se dan en temas inclusive un poquito más amplios que la familia. Yo me pregunto, las inquietudes espirituales de Jesús, ¿cómo se satisfacieron? Porque José no lo era, el teólogo, lo sabemos, y María era mujer de fe, pero quizás habían palabras que no podía responder. Siempre vaticino y juego en mi cabeza con el concepto de que allí en Nazaret había un muy buen rabino, un muy buen maestro de Biblia, un David Jackson, que le encantaba escudriñar la escritura y se sentaba con Jesús adolescente y le decía: mira, este pasaje, aquel rabino incendiaba teológicamente la mente de Jesús. No tiene por qué estar en la Biblia, porque usted y yo tenemos un montón de gente que, no siendo de nuestra familia, invirtieron algo en nosotros y por eso estamos aquí. Recuerdo cuando yo estaba en séptimo en el Liceo de Costa Rica, buscábamos en el pabellón, en un segundo piso, un aula para recibir clases, y yo brillantemente veo un aula cerrada y decido mover una celosía para ver si había alguien en clases o no. Hubiera sido más fácil tocar y preguntar si había alguien, pero yo pensé que mover la celosía era el plan más efectivo, hasta que se cayó la celosía. Brincó por todo lado. Hice lo que sé que haríamos 95% de los que estamos acá: huir por la izquierda. Pego esa carrera, pero me percato que corro solo, y eso ya era un signo de que algo estaba mal. Vuelvo a ver atrás, todos los compañeros viendo al piso, como diciendo: hombre caído en guerra. En el final del pasillo estaba un profesor, barbudo, viéndome, haciéndome así con los dos dedos. Vaya, papi, a la oficina. Nos sentamos en la oficina, saca el papel, el lápiz, empieza a escribir unas notas. Ese agitado, ¿qué va a pasar? Dios mío. Se me queda viendo y me pregunta: ¿qué pasó? Y yo le digo: pues, moví la celosía y se cayó y quería ver si había alguien. Él me dice: yo sé qué pasó. Planteo: ¿por qué corrías? Y esa pregunta, que él tomó el tiempo de hacerla, era una pregunta que se metía 2 centímetros ya más adentro de la epidermis. No era la respuesta mecánica, se quebró una celosía, es: ¿por qué corres? Yo decidí asumirla 2 centímetros debajo de mi epidermis y preguntar: ¿por qué corro? Y le dije: profe, ¿sabe? Yo corro porque no quiero que nadie se dé cuenta que yo quebré esa celosía y que me castiguen por ello. Por eso corro. Se me quedó viendo a los ojos y me dice: cuando algo salga mal en la vida y es tu responsabilidad, nunca huyas. Quédate, da la cara por lo que hiciste. Me costaron varias semanas de mis escasas mesadas de aquel momento comprar la celosía, llevarla, reponerla, pero la lección ha durado por más de 30 años y le agradezco mucho. Y sé que tal vez no todos tenemos de pronto la oportunidad de tener un papá o una mamá, o de ser papá o mamá, pero quiero decirles algo: podemos marcar la vida de alguien, ¿sí? Hágalo, cuando tenga la oportunidad, hágalo. Podemos marcar la vida de alguien positivamente. Y sé que alguien ha marcado su vida y quiero invitarlo a hacer algo para después de la reunión. ¿Será que algún familiar, vecino, profesor le hizo algo positivo a su vida en algún momento? ¿Por qué no le manda un mensaje ahora en la tarde y él se lo hace saber y le dice gracias? Así creamos legado. Le agradecemos porque Él lo creó en nosotros y lo podrá crear después. Vamos a cerrar y quiero decir un par de cosas nada más para cerrar.
Hombres, caballeros que están acá, no es fácil. Hay legados que hemos recibido, muchos que no son fáciles de digerir, son difíciles de procesar. Y luchar a veces solo no es suficiente. Requerimos el impulso de la fuerza del Señor para ir adelante. Y hay oportunidades en las cuales podemos decir: Dios, si quieres trabajar conmigo, yo también quiero que lo hagas. En 15 días vamos a estar en un campamento de hombres. No nos hagamos, como decía, no os hagáis, decía Rudy, no nos hagamos. Sabemos que tenemos que ir muchos de nosotros. Si usted sabe que tiene que ir, allá está el stand, allá están los muchachos, vaya. No tengo plata. ¿Sabe cómo se llama el campa? Basta de excusas. Que yo sepa, a este momento el Señor no ha dejado a nadie afuera de una bendición que le va a dar por plata. Ahí resolvemos. Te dice, aquel compa dijo que, que él paga. No sé qué vamos a hacer, pero es el campamento de él. Tómelo como una oportunidad para que el Señor siga trabajando en el corazón de usted. Y si usted dice, no puedo ir, en realidad no puedo, pero quisiera bendecir a alguien, qué bueno. Hay mucha gente que está recibiendo de pronto esa bendición. Y usted dice, 10, 15, 20, una beca completa se la doy a alguien. Si el Señor lo puso en su corazón, ¡pum!, vaya siempre. Así también hacemos. Y damas, quiero decirles algo que me ha impactado el corazón de manera particular. Cuando uno viene a enseñar acá, siempre le dice: Señor, ayúdame a decir las palabras que se tienen que decir, no hacer perder el tiempo a la gente que viene acá. No es fácil porque soy un ser humano igual que ustedes y a veces el Señor sorprende con algunos detalles. Ayer, cuando estaba ya sentado mientras los muchachos tocaban la última canción, el Señor me dijo fuertemente en el corazón: tienes que decirles a las mujeres de esta iglesia que cuando termine la enseñanza vengan aquí adelante. Yo le dije: Dios, pero Helen me dijo que si íbamos a cantar una canción. Y yo le dije: no, Helen, no vamos a cantar nada, vamos a orar. Lo sentí así a mitad de la semana. Y Dios me dice, nuevamente, así como que nada más me hace. Y yo le digo: está bien, usted es el que manda, hay que obedecer. Él me dice: quiero trabajar en el corazón de mis hijas. Así me lo puso. Así que yo solo transmito lo que me ha sido dado. Y damas, si ustedes sienten que el Señor les está llamando para venir aquí adelante, para que Él trabaje lo que tenga que trabajar en el corazón de ustedes, las que están acá, las que están allá arriba, quiero invitarles a que vengan aquí adelante. Conmemoramos el Día de la Mujer, sí, pero el Señor sabe cada una de sus historias, sus luchas, sus familias, los pesos de sus horas, de sus noches sin dormir, de tratar de hacerlo mejor como estos personajes que vimos hoy y sentir que no se puede, de agarrar ese barro y pensar que es mío y darme cuenta que ese barro no es mío, es de Dios. Él quiere hacer algo. Cantemos esto y deje que el Señor haga algo en el corazón de usted. Yo recuerdo que me cargaste cuando no pude caminar. Y yo recuerdo que me amaste cuando no me pude amar. Cristo, al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás. Cristo, al pasar por el fuego, tú nunca me dejaste, siempre a tiempo estás, siempre a
tú llegaste tarde. Te adoraré. Ni una sola vez, ni un solo minuto, nunca me dejaste, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré. Ni una sola vez, ni un solo minuto, nunca me dejaste, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré. Ni una sola vez, ni un solo minuto, nunca me dejaste, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré, Cristo. Al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste. Siempre a tiempo estás, Cristo. Al pasar por el fuego, tú nunca me dejaste. Siempre a tiempo estás. Se le dijo al profeta Jeremías: levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, porque allí voy a comunicar el mensaje. Esta es la casa del alfarero. Aquí el Señor va a comunicar el mensaje, y lo está comunicando. Y le dijo: mira, el alfarero está trabajando, no está desocupado. ¿Sabe cuál es la necesidad tuya? El alfarero está trabajando. Y esa vasija que se está moldeando a veces se deshace en las manos de Él, y usted no entiende por qué, y usted no sabe por qué, y usted hace lo mejor que tiene, lo mejor que puede con el proyecto de su familia, con el proyecto de su trabajo, con el proyecto de sus estudios, con ese hijo, con ese hermano, con ese familiar, con la situación que no sabe qué pasa. Y el alfarero dice: este es mi barro. Este es mi barro, y este es mi proyecto también, y está a la par suya, y está abrazando, y está sanando, y está cuidando, y está dando fuerzas. No es su barro, es el de Él. Es su hijo, pero es de Él. Eso es familia, pero es de Él. Es el proyecto que Dios puso en el corazón suyo, sí, también es de Él. Dile: Señor, aquí estamos. Derrama tu fuerza, el poder de tu espíritu en medio de nosotros. Yo te lo pido sobre cada una de estas mujeres que están acá o que están viendo la transmisión adelante. Tu palabra y tu espíritu es el que habla. Tu palabra y tu espíritu es el que sana. Tu palabra y tu espíritu es el que da fuerza, y nos fortalecemos en el poder del espíritu y en el poder de tu nombre, Jesucristo, para seguir adelante, para tomar fuerza, para seguir esta semana y para confiar que este mensaje que nos das nos da la tranquilidad en el corazón. Tú estás con nosotros, tú estás con nosotros. Nunca, nunca nos has dejado. Ni una sola vez, ni un solo minuto, nunca me dejaste, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré. Ni una sola vez, ni un solo vez, ni un solo me dejaste, ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré, Cristo. Tú nunca me soltaste, siempre estás, Cristo. Al pasar por el fuego, tú nunca me dejaste, siempre a tiempo estás. Siempre a tiempo, siempre a tiempo, siempre a tiempo estás. 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 Cristo, al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste.